El discurso antisupersticioso en la España de los siglos XV al XVIII. Continuación. Capítulo primero. El modelo cristiano de superstición. La palabra superstición posee una larga historia. Desde sus remotos orígenes latinos, el término superstitio ha llegado hasta los principales idiomas occidentales casi sin transformaciones. No obstante, la continuidad oculta un equívoco. Pocas palabras han variado tanto su contenido a lo largo del tiempo, a pesar del aparente carácter inalterable del continente. Si la superstición es una construcción ideológica, este argumento lingüístico aporta una de las mayores comprobaciones para la aceptación de la hipótesis. Es posible distinguir tres grandes modelos de superstición a lo largo de la extensa historia de la palabra en el seno de la cultura occidental. En primer lugar, un modelo clásico surgido en el ámbito de la cultura grecolatina, considerado al margen de cualquier influencia del cristianismo. En segundo lugar, el modelo cristiano de superstición, discutido por los padres de la Iglesia, cristalizado en sus componentes fundamentales por Agustín de Hipona en el siglo V, refundado por la escolástica de Tomás de Aquino en el siglo XIII y sintetizado de manera definitiva por el jesuita Francisco Suárez en el siglo XVII. En tercer lugar, un modelo científico racionalista afianzado a partir de la segunda mitad del siglo XVII con el triunfo de la revolución científica, difundido posteriormente por el iluminismo ilustrado del siglo XVIII y por el cientificismo positivista del siglo XIX. Esta división tripartita resulta en gran medida esquemática. El modelo clásico no es más que una metáfora para recubrir un conglomerado de significados contradictorios y opuestos. En el interior del modelo cristiano no han dejado de producirse polémicas constantes. La diversidad cultural que caracteriza al siglo XX ha debilitado muchos de los elementos sobre los que se sustentaba la construcción científico-racionalista del modelo de superstición. No obstante, existen supuestos básicos que recorren el interior de estos tres modelos, constituyendo denominadores mínimos comunes que resultan en definitiva más contundentes que las muchas diferencias que los mismos ocultan. Esta división tripartita posee finalmente un carácter didáctico intrínseco que permite un mejor acercamiento a procesos culturales de larguísima duración. Al mismo tiempo, facilita la perspectiva comparativa, una de las herramientas claves de la historia intelectual y cultural. El modelo cristiano de superstición, el segundo de los antes mencionados, constituye el tema central del presente ensayo. El discurso antisupersticioso español de los siglos XV a XVIII no fue sino una de las más claras y completas manifestaciones históricas del modelo cristiano, pero las características propias de la concepción cristiana de superstición resaltan con mayor claridad
si las analizamos a la luz de los modelos que la precedieron y la sucedieron. El modelo clásico de superstición, la deidaimonía de los griegos. Superstitio es una palabra latina. ¿Poseía la lengua griega un concepto semejante? La respuesta no resulta sencilla. Tradicionalmente, el término griego deidaimonía fue considerado el mejor equivalente de superstitio. La equiparación de ambos términos fue ya una decisión de los intelectuales mismos de la antigüedad. En la Vulgata, Jerónimo traduce superstitio cada vez que se encuentra con el mencionado vocablo griego. Deidaimonía deriva de deidaimon, quien teme a los daimones. Los especialistas concuerdan en que inicialmente el término debió poseer un carácter neutro, indicando solo temor o respeto a entidades superiores, sin connotaciones negativas. Homero, por ejemplo, no utiliza la palabra deidaimonía, pero sí, en cambio, emplea indistintamente las expresiones theous de Dianai y theous aidiestai, en la primera de las cuales encontramos la misma raíz que en deidaimonía, la raíz del verbo deido, temer, y en la otra el verbo aideomani, respetar, sentir respeto por o ante alguien. Solo más tarde debió la palabra adquirir un significado negativo que encontramos plenamente desarrollado en conocidos fragmentos de Teofrasto, Plutarco o Luciano. Benveniste sostiene que esta noción no pudo nacer sino en una civilización y en una época en las cuales el espíritu humano pudo tomar suficiente distancia en relación con los religiosos como para apreciar las formas normales y las formas exageradas de la creencia y del culto. En los siglos V y IV antes de Cristo hallamos críticas al exceso de temor respecto de las divinidades, a la creencia que los dioses eran los responsables principales de los males sufridos por los hombres. Pero no se utilizaba aún la palabra deidaimonía para describir esta actitud. Un primer ejemplo lo constituye uno de los más célebres tratados del corpus hipocrático, dedicado a la epilepsia, Peri Hieres Noso, sobre la enfermedad sagrada. Se trata de un texto extraordinario, es el primero en la historia de la cultura occidental en el cual se rechaza explícitamente una etiología sobrenatural para explicar el origen de esta enfermedad, poniéndose en cambio una interpretación naturalista de la dolencia. El autor hipocrático se resiste a creer que los dioses envíen enfermedades a los hombres. No creo yo, sin embargo, que el cuerpo de un hombre sea mancillado por la divinidad. Por el contrario, incluso si resulta manchado o dañado en algo, es la divinidad la que puede purificarlo o santificarlo, más que mancharlo con impurezas. Hallamos un segundo ejemplo de esta actitud crítica respecto del excesivo temor a los dioses
en un célebre pasaje del libro segundo de La República. El sentido es el mismo que el descrito para el texto hipocrático. Platón reprueba la tendencia a culpabilizar a los dioses por las desgracias que sufren los hombres. Critica también la creencia de que tales males se originaban en faltas y pecados rituales insignificantes que sólo existían en la imaginación de hombres débiles y temerosos. Esa actitud sólo lograba abrir las puertas a quienes medraban, proponiendo todo tipo de purificaciones para aplacar a la divinidad ofendida, pero tampoco en este párrafo utiliza Platón la palabra desidaimonía. En todo ello no hay nada más asombroso que lo que se cuenta de los dioses y la virtud. Por ejemplo, cómo los dioses han destinado calamidades y vida miserable a muchos hombres buenos. Por su parte, los charlatanes y adivinos van llamando a las puertas de los ricos y les convencen de que han recibido de los dioses poder para borrar, por medio de sacrificios o conjuros, cualquier falta que haya cometido alguno de ellos o de sus antepasados. Debemos recurrir a fuentes posteriores para hallar la utilización del término desidaimonía con sentido peyorativo. Pero ¿cuál es en definitiva este carácter malo sensu que adquirió la palabra? El breve fragmento que Teofastro hacia 372-287 a.C. le dedica al tema en sus caracteres morales no exime de mayores análisis. La superstición de desidaimonía parece, sin duda, ser miedo de los genios o númenes subalternos. El supersticioso Deisidaimon, pues es tal lavándose las manos y rociando todo con agua lustral o bendita, sale del templo llevando en la boca unas hojas de laurel y todo el día se pasea sin dejarlas. Si ve que una comadreja atraviesa el camino que él lleva, no lo pasará hasta que otro pase primero o tire 3 piedras sobre el camino. Si ve en su casa una culebra, levantará allí mismo una capilla, arrimándose a las piedras ungidas o benditas que están en las encrucijadas, derrama sobre ellas aceite que lleva en redomitas y para retirarse ha de hincarse de rodillas y adorarlas. Si un ratón casualmente roe el costal donde tiene la harina, va a ver al agorero o adivino y le pregunta qué es lo que debe hacer. Si acaso le responde que lo dé al costalero para que lo remiende, no se conforma con esto, sino que mirándole con aversión se deshace de él. Purifica su casa con frecuencia, no se acerca a los sepulcros, no concurre a entierros, no visita paridas. Cuando tiene algún sueño, va de casa en casa de los que interpretan, de los adivinos y de los agoreros, a preguntarles qué dios o a qué diosa debe hacer sus votos y oraciones. El que ansioso de ser ordenado en los misterios va a visitar todos los meses a los sacerdotes de Orfeo con su mujer, y si ésta no está desocupada, va con ella
con el alma y con sus niños. Para salir de una encrucijada se lava la cabeza y llamando a las sacerdotisas les pide lo purifiquen aplicándole o una cebolla albarrana o un cachorrillo. Si ve un loco o epiléptico, se espeluza de miedo y se escupe en el seno. Los rasgos negativos de la personalidad del Deisidaimonn han quedado develados. Se trata de un individuo enfermo de temor, obsesionado por el miedo a infringir omnipresentes tabúes, contaminarse, acechado por fuerzas superiores que se complacen en castigar a los hombres por el descuido de una serie de ritos infinitos en un estático tiempo mítico de eterno retorno. El complejo retrato psicológico que conlleva la descripción de la deisidaimonía continuará desarrollándose. Menandro, discípulo de Teófrasto, describe una comedia de la cual solo conservamos el título, Deisidaimonn, pero que hace pensar en la pintura de un carácter en la tradición de su maestro. Pero quienes mejor han profundizado la descripción de esta personalidad patológica en el ámbito cultural griego han sido Plutarco y Luciano de Samosata. Plutarco escribe Peri Deisidaimonnías. Muchos se han discutido las fuentes probables de esta obra. El único tratado extenso sobre el tema que se conserva en griego. Se ha propuesto como principal inspiración el Bion de Borístenes, posible autor de un libro sobre la superstición y el ateísmo que habría sido utilizado no solo por Plutarco, sino por Séneca y Antíparo. Teofrasto y Menandro habrían sido a su vez las fuentes del Bion. Lo cierto es que Plutarco escribe un texto extraordinario por su fineza psicológica. La deisidaimonía no es el único tema del tratado. Junto con este concepto, Plutarco trata otros dos fenómenos a los que considera íntimamente relacionados con aquel, el ateísmo y la religión. Con ellos construye un continuo de reminiscencias aristotélicas que tendrá una extraordinaria fortuna hasta alcanzar carácter definitivo en la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Algunos, al huir de la superstición, van a caer en un ateísmo cruel y obstinado, saltando por encima de la piedad que se encuentra situada en medio. No obstante, la diferencia entre Plutarco y los pensadores cristianos posteriores es el hecho de que para el autor de Las vidas paralelas, la impiedad y sus consecuencias son menos terribles que los males que acarrea el desordenado temor a los dioses. La desidaimonía es una creencia que produce un miedo que humilla, que desalienta al hombre que cree que los dioses existen, pero que son seres adversos y funestos. Produce un efecto paralizante. Si la pérdida de bienes materiales, si la muerte de los seres amados, si los fracasos amorosos son azotes de la divinidad, no queda un ápice de esperanza. Solo resta aceptar la derrota, la huida, la desesperanza. El Deisidaimonn
rechaza a los que intentan ayudarlo. El ateísmo es un razonamiento falso, pero la deidaimonía es una emoción nacida de un razonamiento falso. El ateo no cree que los dioses existan, pero el desidaimón piensa que son temibles, tiránicos, irascibles. No acepta que la bondad, la magnanimidad, la benevolencia sean propias de la naturaleza divina. Supone, de hecho, que el bien es malo. Si ocurre un mal muy pequeño, quien se ve afectado por este temor desordenado no acusa a otros hombres, a la casualidad, a la fortuna. Asimismo, acusa a una divinidad que persigue su ruina. El retrato que describe Plutarco alcanza ribetes patéticos. El Deidaimón no halla la escapatoria posible. El que no navega no teme al mar, ni el que no presta servicio militar teme a la guerra, ni a los bandidos el que no sale de su casa. Pero el que teme a los dioses teme a todas las cosas, a la tierra, al mar, al aire, al cielo, a la oscuridad, a la luz, al rumor, al silencio. Para colmo, el horror para colmo del horror, ni aun el sueño produce solaz, pues suscita imágenes escalofriantes, apariciones, castigos. Luego, a diferencia del común de las personas, estos hombres no encuentran alivio al despertar. Si la mayoría se burla de sus propias pesadillas, el Deidaimón acude presto a los intérpretes y agoreros para descubrir cuanto antes el significado ominoso que esconde su sueño. Filósofo Pseudes, traducido habitualmente como el aficionado a la mentira, es uno de los diálogos de Luciano de Samosata que mejor refleja la deidaimonía. Tiquíades narra a su amigo Filocles una conversación que había presenciado recientemente en la casa de Eucrates. Un grupo de individuos dedicaban la velada a narrar horrendas historias de oráculos, profecías y posesiones. Tiquíades no logra convencer a los contertulios de la falsedad de dichas narraciones, a las que califica como deidaimonía. Las conclusiones del diálogo son en extremo sugestivas. Filocles, pues, sin lugar a dudas, parece que en casa de Eucrates ha sido mordido por muchas patrañas y me has traspasado a mí la mordedura. Hasta este punto me has llenado de duendes el alma. Tiquíades, en fin, ánimo, amigo. Tenemos como fármaco protector ante tales patrañas la verdad y el razonamiento correcto. Si hacemos uso correcto de él, no hay cuidado de que nos veamos perturbados por historietas baladíes y banales. El temor obsesivo es la característica de la deidaimonía. Aún el incrédulo Tiquíades se vio afectado por el estado emocional que contagió a Filocles, también escéptico. El temor enfermizo como la mordedura de un animal ponzoñoso.
Resultan también interesantes los fragmentos de la Vulgata en los cuales San Jerónimo recurre a la palabra latina superstitio para traducir el término griego de deisdaimonía. Hallamos un ejemplo en el discurso de Pablo de Tarso ante el Areópago. El autor de los Hechos de los Apóstoles utiliza la palabra griega que venimos analizando para describir la meticulosa piedad de los atenienses. Pablo había hallado entre los muchos monumentos religiosos de la ciudad un altar erigido en honor del dios desconocido. El elemento característico del concepto continúa siendo el miedo que provocan las deidades. El temor de incurrir en la ira de alguna divinidad olvidada no difiere en demasía de la actitud de los individuos descritos por Teofrasto y Plutarco, pero lo curioso es que en el discurso del apóstol existe un cierto grado de admiración por el piadoso respeto de los atenienses. Estamos en presencia del sentido neutro del término deisdaimonía, aquel referido al respeto y veneración que, al margen de todo exceso, merecían las manifestaciones de lo sagrado, aquel sentido que se halla prácticamente ausente en los textos clásicos de la cultura griega. Como acabamos de ver, es posible detectar una cierta unidad semántica que subyace al término griego de deisdaimonía. La etimología del término revela una actitud neutra de respeto y reverencia a los dioses, pero el término adquiriría un sentido negativo. El deisdaimon es aquel individuo que siente un temor patológico a incurrir en la ira de los dioses, tal como se refleja en textos hipocráticos o en la República Platónica. La actitud existió antes de que se utilizara la palabra, pero a partir de Teofrasto, la descripción del desordenado temor a los dioses adquirió mayores complejidades hasta alcanzar la sutil descripción psicológica de Plutarco y la sátira mordaz de Luciano de Samosata. Algunos fragmentos del Nuevo Testamento cristiano, como el discurso de Pablo a los atenienses reproducido en Hechos de los Apóstoles, revela que el término podía aún utilizarse en un sentido neutro, aunque son muchos más los fragmentos que se conservan en los que prima el sentido malo sensu. B. La superstitio de los romanos. No es sencillo encontrar para el término latino superstitio una unidad de sentido similar a la descripta para la palabra griega que tradicionalmente ha sido considerada como su equivalente más aproximado. En fuentes tempranas, como en las comedias de Plauto, él utiliza el adjetivo superstitiosus como sinónimo de adivino, profeta. Este sentido desaparece prácticamente en los textos posteriores. Hallamos también, aunque en muy pocas ocasiones, ejemplos en los que el sustantivo superstitio adquiere un sentido positivo referido bien a un objeto que objetivamente inspira terror, o incluso como sinónimo de religión, de rito religioso. Pero por cada texto en los que la acepción parece ser positiva, es factible citar muchos fragmentos en los que la palabra refleja un sentido
claramente peyorativo, pero tampoco en este caso es dable unificar claramente todos los sentidos existentes. Veamos tan solo algunos de ellos. Para Séneca, la superstición es una falta intelectual y, al igual que en muchos textos griegos, la relaciona con una patología. Para Horacio, epicúreo y escéptico, la superstitio es en esencia vana y no ahorra sarcasmos contra aquellos que creen en la astrología, prestan atención a los presagios funestos antes de partir de viaje, o contra aquella madre que promete sumergir a su hijo en agua helada si Júpiter logra devolverle la salud perdida. Virgilio, en una famosa cita de la Eneida, otorga a la palabra superstitio un sentido que tendría enorme fortuna. La superstición es toda forma de rendir culto a las divinidades que se aparta de las tradiciones y costumbres establecidas, afirma el poeta en el libro 8. Luego de que hubieron saciado el hambre, hablóles en estos términos el rey Evandro: estas sacras ceremonias, este solemne festín, este altar dedicado a una divinidad tan poderosa, no nos los impone una vana superstición, ignorante de las antiguas tradiciones religiosas, libertados de un horrendo peligro. Oh huésped troyano, dedicamos esta fiesta a renovar y a honrar la memoria de un gran beneficio recibido. Un tercer sentido, en parte relacionado con el anterior, es aquel que relaciona la superstitio con los cultos extranjeros bárbaros. En los anales, Tácito considera a los ritos egipcios y judíos como supersticiones y a los libertos que los practicaban como inficionados por ellas. Ea superstitione infecta. En otra ocasión volverá a considerar a las creencias extranjeras como externales supersticiones. Suetonio, en la biografía que en los 12 Césares dedica a Tiberio, también considera como supersticiones a los ritos de egipcios y judíos. El gramático Festo parece sostener ideas similares. Otros sentidos del término superstitio recogen la significación del término griego de eusaimonía. Máximo de Tiro afirmará que el nombre religioso es amigo de los dioses, mientras que el supersticioso es su adulador. En relación con la obra de Lucrecio, hallamos otro extraño ejemplo de los distintos sentidos que podía adquirir el término superstitio. Según Servio Gramático, autor de un conocido comentario de las obras de Virgilio, Lucrecio habría definido la superstitio de la siguiente manera: secundum Lucretium superstitio est superstitantium serum, id est calestentium et adivinarum quae super nos stand inanis et superfluus timor. Pero lo extraño es que el fragmento de Rerum Natura al que hace referencia Servio no se utiliza en ningún momento la palabra superstitio, como el comentarista parece sugerir. Comillas: la existencia humana yacía manifiesta y afrentosamente sobre la tierra oprimida,
por agobiante religión que mostraba su rostro desde las regiones celestes, sobreponiéndose con horrible aspecto a los mortales, cuando por primera vez se atrevió a levantar sus ojos mortales contra ésta y a contrarrestarla el primero, un varón griego, y a quien el renombre de los dioses no amedrentó ni el rayo ni el cielo con amenazador retumbo, y pues que arrojara a sus pies la religión es a su turno pisoteada hasta el cielo, nos alza la victoria. Cierre de comillas. Es dable afirmar que este fragmento de Rerum Natura aventaja en audacia a cuantos textos hemos comentado hasta el momento. Lucrecio decide dar un paso más allá del clásico concepto griego de deisidaimonía. Las terribles consecuencias paralizantes que el temor desmedido provoca en los hombres son adjudicadas en este fragmento a la religión misma, opresa gravi sub religione, y no a la superstitio, entendida como desviación de la piedad verdadera. La última frase sugiere que Lucrecio rechazaba la noción neutra que podía adquirir el término deidaimonía, una religión que venerase respetuosamente a los dioses celestes sin mostrar por ellos desmedido temor. Servio gramático, pues, atribuye el término superstitio de que Lucrecio parece querer referir a la religio. La definición del comentarista de Virgilio dice más sobre lo que Servio pensaba acerca del término superstitio, en su caso concebido como una variante de la noción griega de deidaimonía, inanis et superflus timor, que sobre la opinión de Lucrecio al respecto. Existe un último ejemplo curioso en relación con los significados del término superstitio. Se trata, en este caso, de un silencio, de una ausencia. Me refiero al célebre comienzo del libro 28 de la Naturalis Historia de Plinio, una de las obras clásicas más difundidas durante el medioevo y la modernidad temprana. Con frecuencia los capítulos 3 al 5 del libro 28 fueron considerados como textos claves para la comprensión del concepto latino de superstición. No obstante, esta afirmación es producto de un anacronismo. Plinio se abstiene de emplear la palabra superstitio en estos fragmentos, aun cuando podría haberlo hecho de acuerdo con los sentidos que el término poseía en la época, particularmente en el capítulo 5. De hecho, el autor conoce la palabra y recurre a ella en otros capítulos de esta obra monumental. Plinio dedica el libro 18 a las medicinas y remedios que el hombre puede obtener de los animales. En los capítulos 3 y 4 realiza una reflexión sobre los poderes de la palabra humana. Eventualmente la reflexión alcanza fenómenos más profundos, como la eficacia real de las oraciones y plegarias. En el libro quinto finalmente reproduce un conjunto de creencias que nos recuerdan al obsesionado Deisidamón de Teofastro, Plutarco y Luciano. Si
Si se habla de un incendio durante la comida, entonces se derrama agua sobre la mesa para evitar desgracias. Si sienten sus orejas calientes, muchos piensan que en algún sitio se está hablando de ellos. Otros creen que los números impares tienen mayor virtud que los números pares. Algunos sostienen que para evitar malos presagios se debe saludar a quien estornuda. Las costumbres que Plinio recoge corresponden con exactitud a la deidaimonía griega. Estas prácticas han sido establecidas por aquellos que creen que los dioses están presentes en todos los asuntos y en todo momento, y que por estos actos de piedad los dejamos contentos, a pesar de nuestros vicios. ¿Por qué no recurre Plinio al término superstitio en un contexto que justificaría ampliamente su utilización? ¿Es esta una ausencia deliberada? En cualquier caso, estas circunstancias nos recuerdan que el uso de las palabras instrumentos ideológicos por antonomasia no resulta nunca inocente. Lo es menos aún en el caso de vocablos como deidaimonía o superstitio, que tienen por objeto descalificar prácticas y creencias concretas. Aquí reside la clave para hallar algunas respuestas a los silencios de Plinio. A pesar de su aparente ironía, el discurso es siempre ambiguo respecto de la aceptación o rechazo de las creencias que divulga. La negativa a utilizar la palabra superstitio tal vez se deba al hecho de que Plinio no desea descalificar las prácticas que describe. Estas creencias son aceptadas ampliamente en todos los estratos de la sociedad romana, y Plinio apela a la sinceridad de sus lectores para que no contradigan esta verdad evidente. Comillas. Para confirmar lo que acabo de decir, quiero apelar al sentimiento íntimo de cada uno. Cierre de comillas. Las preguntas que inician el desarrollo del capítulo utilizan, por otra parte, la primera persona del plural. ¿Por qué nosotros? Finalmente, Plinio termina el fragmento evitando de manera explícita una definición taxativa sobre la eficacia real de estas prácticas. Existen contra el granizo, contra todo género de enfermedades, contra los incendios, ciertos encantamientos, algunos de los cuales han sido comprobados, pero entre tanta diversidad de opiniones no me atrevo a darlas a conocer, y como consecuencia de esto dejo que cada uno opine lo que quiera. Cierre de comillas. En definitiva, el autor de la Naturalis Historia no utiliza la palabra superstitio porque no parece compartir la actitud que conlleva el empleo del vocablo: descalificación, crítica, rechazo, reprobación. A pesar de esta abundancia de acepciones, es posible alcanzar una síntesis que permita aprehender el sentido profundo del término latino superstitio. La obra de Cicerón es en el ámbito adecuado para alcanzar este objetivo. No se trata de una decisión arbitraria. En dos de sus diálogos, De Natura Deorum y Divinatione, Cicerón concentra la mayor cantidad de citas extensas y complejas de la palabra superstitio en todo el corpus de literatura latina.
La influencia y difusión que la reproducción ciceroniana alcanzó durante la Edad Media y el Renacimiento constituyen un segundo argumento a favor de la elección de nuestro autor como paradigma de los significados profundos del término. Las obras de Cicerón a las que hacemos referencia son dos diálogos. Este no es un detalle menor. El diálogo como forma literaria permite alcanzar niveles de ambigüedad y un desarrollo de matices fuera del alcance de otros géneros. Los escritores del Renacimiento y del Barroco, obligados por un contexto de intolerancia absoluta, supieron aprovechar estas ventajas. En definitiva, no todas las definiciones de superstitio que hallamos en los diálogos son asumidas como propias por el autor. En De Natura Deorum, tres personajes discuten sobre la intervención real de las divinidades en el mundo de los hombres. Vallejo, exponente del epicureísmo; Lucilio Balbo, representante del estoicismo; Cota, tradicionalmente considerado como alter ego de Cicerón, defensor moderado de los principios platónicos de la nueva academia; Carneades, en De Divitione. En cambio, la conversación se desarrolla entre Cicerón y su hermano Quinto. La delación entre ambas obras es explícita. Quinto, ahora representante del estoicismo, no ha quedado conforme con alguno de los argumentos desarrollados por Cota Cicerón en el De Natura Deorum. Esta es la excusa que permite iniciar un nuevo intercambio de ideas. En De Natura Deorum, los tres protagonistas utilizan la palabra superstitio para calificar con ella las opiniones de los otros dos. En pocas obras de la antigüedad latina se pone de manifiesto con tal claridad el carácter de construcción ideológica propio del concepto de superstición. El término aparece aquí claramente como arma en la lucha por la imposición de diferentes visiones del mundo. En el segundo de los diálogos del vocablo es muy poco utilizado por Quinto, pero en cambio es ampliamente empleado por Cicerón. Por lo tanto, resulta lícito unificar las opiniones de Cota y Cicerón y las de Lucilio Balbo con las de Quinto, hermano del autor. Contamos finalmente con tres utilizaciones diferentes del concepto Vallejo: Lucilio Balbo Quinto y Cota Cicerón. Vallejo, el epicúreo, representa la acepción de superstitio que más se aproxima a la noción griega de deidaimonía. Superstición es temer a los dioses en lugar de rendirles culto piadoso. Se diferencia de la posición más radical de Lucrecio por el hecho de que defiende la obligación moral de rendir culto a las naturalezas superiores. Si no buscamos nada más que la piedad en el culto de los dioses y el vernos libres de supersticiones, lo dicho sería suficiente, porque la preeminente naturaleza de los dioses, al ser eterna y felicísima, recibirá el piadoso culto de los hombres, puesto lo que está por encima impone la reverencia que se le debe, y asimismo quedaría eliminado todo temor del poder divino o la ira divina, pues
se entiende que la ira y el favoritismo están por igual excluidos de una naturaleza que es a la vez bienaventurada e inmortal, y que una vez eliminadas estas cosas no nos sentimos amenazados por ningún temor respecto a los poderes de lo alto. Cierre de comillas. Este epicureísmo moderado no deja de resultar inconsistente. ¿Por qué unas divinidades eternamente beatas que no poseen interés por el mundo de los hombres continúan mereciendo el ejercicio de un culto piadoso? Lucilio Albo, el estoico, utiliza también como arma en la polémica la palabra superstitio. Los dioses no se hallan ociosos como quiere su interlocutor epicúreo, pero tampoco llevan a cabo sus actividades con el trabajo fatigoso y molesto característicos de la excesiva antropomorfización propia de la mitología popular. No es el temor irracional a los dioses lo que constituye la actitud supersticiosa como quería la postura anterior, sino los excesos de las fábulas vulgares sobre las hazañas de dioses y héroes. Veis pues cómo de una válida y verdadera filosofía de la naturaleza se ha llegado por evolución a esos dioses fantásticos y ficticios. La perversión ha sido la fuente de creencias falsas, crasos errores y supersticiones apenas por encima del nivel de los cuentos de viejas. Sabemos a qué parecen los dioses, qué edad tienen, conocemos sus vestiduras y sus distintivos y también sus genealogías. Aparecen en escena incluso con sus ánimos turbados. Estas leyendas y estas creencias están llenas de necedad y están llenas de insensateces y absurdos de todas clases. Cierre de comillas. Pero aún rechazando estos mitos son con desprecio, podemos sin embargo comprender la personalidad y la naturaleza de las divinidades que llenan la naturaleza de los diversos elementos, seres llenando la tierra, Neptuno el mar, y es deber nuestro reverenciar y venerar a estos dioses bajo los nombres que el uso les ha conferido. Pero el mejor modo y también el más puro, el más santo y el más piadoso modo de dar cultos a los dioses es siempre venerarlos con pureza, sinceridad e inocencia, tanto de pensamiento como de palabras, pues la religión ha sido distinguida de la superstición no solamente por los filósofos, sino también por nuestros antepasados. Cierre de comillas. En tercer lugar, arribamos a la concepción de superstitio utilizada por Cota Cicerón. En De Natura Deorum, Cota esgrime argumentos contra el epicúreo y el estoico. En ambos casos, la herramienta en la polémica vuelve a ser la palabra superstitio. Respecto de Velleio, seguidor de Epicuro, Cota Cicerón le reprocha que su postura en contra de la intervención de las divinidades en el mundo de los hombres no sólo abolirá la superstición, herirá de muerte a la misma religión. Cota Cicerón coincide con su interlocutor.
La superstición implica un temor infundado a los dioses, pero a continuación devela la contradicción que afecta al argumento del epicúreo, aunque éste sostiene que el hombre tiene el deber de venerar a los dioses. Su concepción de la naturaleza divina conlleva, en términos lógicos, la inutilidad de la religión. Lucrecio, con menores reticencias, parecía afirmarlo ya en el párrafo que comentamos con anterioridad. Pero es más interesante la crítica respecto de Lucilio Balbo, el estoico. Si este último calificó como supersticiones a las fábulas de la mitología popular, en iguales términos puede describirse la infinita multiplicación del número de dioses que impulsan los estoicos, quienes hacen de cada estrella, de cada río, de cada fuente una divinidad. De hecho, cuando reflexiones sobre las afirmaciones de los estoicos, no puede menospreciar la estupidez de las gentes vulgares e ignorantes. Entre las gentes ignorantes se encuentran supersticiones como el culto sirio de un cierto pez y la deificación egipcia de casi todas las especies animales. Por su parte, en Grecia se rinde culto a numerosos seres humanos divinizados. Estas, pues, son supersticiones de los ignorantes. ¿Y cuáles son las vuestras, las de los filósofos? ¿En qué son mejores vuestros dogmas? Omito todos los demás que son verdaderamente notables. Admitamos tan solo que el mundo sea Dios. ¿Por qué, pues, hemos de añadir también a él otros dioses innumerosos? Y qué grande es la muchedumbre de estos. A mí al menos me parece ser realmente muy numerosos, pues vosotros contáis entre los dioses a todas y cada una de las estrellas. Por otra parte, si el nombre de Ceres procede de ella, por otra parte, si el nombre de Ceres procede de que ella da fruto, como dijiste, la tierra misma es una diosa, pero si lo es la tierra, también lo será el mar, que tú identificaste con Neptuno, y por consiguiente también los ríos y las fuentes. Por consiguiente, o bien este proceso resultaría infinito, o bien no admitiremos nada de todo eso. Esta ilimitada pretensión de superstición no será admitida. Finalmente, en De Divitione, despojando ahora de la máscara de cota, Cicerón otorga a la palabra superstitio una última acepción que podemos sumar a las opiniones sostenidas por su alter ego en el diálogo anterior. Si por personajes de Natura Deorum discutían sobre la naturaleza de los dioses, en De Divinatione aflora con fuerza el problema del hado. Aquí los temas de ambos diálogos se encadenan. Si los epicúreos tienden a negar la intervención de los dioses celestes en el mundo, los estoicos tienden a exagerar su presencia. La superstitio adquiere un nuevo sentido en este contexto. Superstición es también atribuir a los dioses fenómenos que no son sino producto de la naturaleza de su
casualidad o del libre accionar de los hombres. Superstitio es también una incorrecta comprensión del orden de causalidades que rige el espectro posible de acontecimientos humanos y naturales. Como veremos en el próximo apartado, nunca antes el modelo clásico se acercó tanto al modelo cristiano de superstición como en esta última acepción ciceroniana. Comillas. En el templo de Hércules resonaron las armas para los lacerdemonios, y en Tebas las puertas cerradas de ese mismo dios se abrieron súbitamente, y los escudos que habían estado fijos en lo alto fueron hallados en el suelo. Dado que nada de esas cosas pudieron ocurrir sin algún movimiento, razón hay para que digamos que sucedieron por voluntad de los dioses más bien que por casualidad. Por otra parte, aquello que dijiste, que al mismo tiempo que las estrellas áureas de Castor y Pollux puestas en Delfos habían caído y no habían sido encontradas en ninguna parte, parece un hecho de ladrones más que de dioses. ¿Qué tienen pues de extraño que en los auspicios y en toda la adivinación los ánimos débiles acepten estas cosas supersticiosa y no puedan discernir la verdad? No es necesario confesar que parte de estas cosas fue aceptada por error, parte por superstición y muchas por engaño. En efecto, si observamos estas cosas, ¿cuándo podrás estar con el ánimo quieto y libre, de manera que para realizar tus asuntos tengas como guía no la superstición, sino la razón? Cicerón había adelantado estos argumentos en los últimos párrafos de su diálogo anterior. En De Natura Deorum, Cota le cuestionaba a Balbo, quien compartía la visión del mundo del hermano Cicerón, el hecho de que creyera que todos los fenómenos que tenían trayectorias fijas regulares debían ser atribuidos a un dios antes que a la naturaleza. Si se afirmara que todos los sucesos que mantienen una regularidad periódica constante tienen su origen en la intervención de los dioses, deberíamos también considerar que son divinas las fiebres terciarias, tercianas y cuartanas. Todos los fenómenos de esta clase exigen una explicación racional, y en nuestra incapacidad para dar esta explicación os refugiáis en un dios como en lugar sagrado. Cicerón termina de Divinatione con el mismo reparo que había dirigido a las posturas del epicúreo Velleio y en el diálogo anterior. Y por cierto, pues, quiero que esto se entienda bien: con eliminar la superstición no se elimina la religión. En este diálogo Cicerón relaciona la superstición con una falsa comprensión del orden de causalidades existentes en el mundo. De esta manera ha ligado la religión con una comprensión correcta de los fenómenos naturales.
comillas, por lo cual así como debe inclusive propagarse la religión que está unida al conocimiento de la naturaleza, así deben ser arrancadas de raíces de la superstición. Cierre de comillas. A diferencia de las breves y contradictorias citas presentes en el corpus de la literatura latina, la extensa reflexión que realiza Cicerón nos ha permitido alcanzar una síntesis del conjunto de sentidos que la cultura clásica otorgaba al término. La superstitio es para Cicerón una falta eminentemente intelectual. Superstitio es temor infundado a los dioses. Es también la multiplicación de fábulas pintorescas sobre las hazañas de héroes y dioses. Hasta aquí Cota Cicerón concuerda con las posturas de sus interlocutores, pero cuando habla a título personal, Cicerón agrega nuevos significados. Superstitio es la tendencia a multiplicar hasta el infinito el número de divinidades, hasta relacionarlas con las más ínfimas manifestaciones del mundo natural. Por último, superstitio es una comprensión errada del orden de causalidades existentes en el universo, adjudicar a los dioses fenómenos que pueden explicarse por la intervención humana, la casualidad o las fuerzas de la naturaleza. En todos los casos, la ignorancia es la principal responsable de la conducta supersticiosa. En Cicerón hallamos también rasgos de una utilización del término superstitio presente en otros autores latinos, su relación con los cultos extranjeros. En las creencias religiosas de egipcios, sirios y griegos, Tulio encuentra ejemplos que ilustran las diferentes acepciones del término superstitio desarrolladas en sus diálogos. Finalmente recalca en todo momento que la lucha contra la superstitio no debilita a la religión, la fortalece, al igual que la deidaimonía de los griegos. El concepto de superstitio termina conformando un continuo con la religión y con la impiedad. Existe una media virtuosa que nos obliga a reverenciar piadosamente a los dioses. Si para Virgilio, en la célebre cita del libro octavo de la Eneida, la tradición era la principal guardiana que evitaba que los hombres cayeran en la superstición, para Cicerón es la razón la que evita que nos apartemos del virtuoso justo medio que ocupa la religión, comillas. En todas las cuestiones es torpe la temeridad y el terror, comillas. En todas las cuestiones es torpe la temeridad y el error de asentir. Por otra parte, lo es especialmente en este tópico en que tiene que juzgarse cuánto crédito debemos dar a los auspicios, a los ritos sagrados y a las prácticas religiosas. En efecto, existe el peligro de que nos envolvamos en un crimen impío si las desatendemos, o en una superstición de anciana si las aceptamos. Cierre de comillas. El modelo cristiano de superstición. A.
la definición teológico-filosófica. El pensamiento cristiano no dejó caer en el olvido la palabra superstitio. Por el contrario, pasó a formar parte habitual del vocabulario de la nueva religión. No obstante, el modelo de superstición cristiano diferirá radicalmente de los usos y sentidos clásicos del término. Como en muchos otros campos doctrinales, correspondió a Agustín de Hipona sentar las bases del modelo cristiano de superstición. Pese a las correcciones y agregados que se produjeron en los siglos siguientes, los aspectos centrales del modelo agustiniano perdurarían hasta el presente. Contra todas las tendencias precedentes, la principal contribución de San Agustín consistió en unificar bajo el único término superstitio prácticas de orden cultural con otros excesos y prácticas no culturales. El primer grupo se refiere a abusos y desviaciones cometidos durante el proceso ritual, durante el acto de adoración a la divinidad. Por su parte, las prácticas no actuales, creencias en amuletos, en maleficios, horóscopos, en agüeros, no guardan relación inmediata con la adoración divina. En muchos casos se trata de costumbres y prácticas que no hacen siquiera referencia a ninguna manifestación sobrenatural. El término latino superstitio, como lo empleaba Cicerón en sus diferentes acepciones, hacía referencia de manera explícita a los dioses y al culto. En el ámbito de la cultura griega, esta diferencia conceptual entre prácticas culturales y no culturales logró mantenerse por razones lingüísticas. San Pablo utilizaba palabras diversas cuando deseaba referirse a fenómenos esencialmente distintos. Cuando describía excesos relacionados directamente con el culto, utilizaba la palabra deidaimonía. La empleó para calificar, por ejemplo, la erección de un altar al dios desconocido en Atenas. Pero cuando deseaba calificar prácticas vanas, caprichosas, excesivamente formales y exteriores, sin relación directa con ningún acto litúrgico, utilizaba el término etelotresquia. Los padres griegos conservaron la tradición. Para Clemente de Alejandría, deidaimonía calificaba la idolatría tradicional. Por el contrario, etelotresca era utilizado por los padres para estigmatizar el carácter caprichoso y vano de prácticas no culturales. Los padres latinos conservaron inicialmente esta distinción y utilizaron la palabra superstitio para describir excesos relacionados con el culto y con la práctica religiosa. Ya las antiguas religiones paganas, ya las deviaciones en el seno de los nuevos conversos cristianos. Ningún otro autor anterior a San Agustín dedicó tanto espacio a reflexionar de manera explícita sobre el significado del término latino superstitio como Lactancio. Para el autor de las Divinarum Institutionum, la religión es el culto del Dios verdadero, la superstición el culto de los dioses falsos. Pero dado que
nos hemos dado cuenta de que los dioses antiguos han sido consagrados luego de su muerte. Los supersticiosos son entonces aquellos que honran a dioses numerosos y falsos, mientras que nosotros, los religiosos, somos aquellos que dirigimos nuestras oraciones al Dios único y verdadero. Lactancio rechaza con énfasis el modelo clásico de superstición tal como aparecía descrito en la Natura Deorum, obra a la que cita. La principal crítica de Lactancio que dirige a Cicerón se refiere al hecho de que éste sitúa a la superstitio y a la religio en el plano de la adoración de los mismos dioses, porque si la religión y la superstición se aplican al culto de los mismos dioses, la diferencia sería mínima o mejor nula. ¿Qué razón pueden darme, se interroga Lactancio, para afirmar que si se ruega por la salud de un niño una única vez, se actúa religiosamente, en tanto que si se repite la misma acción en 10 oportunidades, se actúa supersticiosamente? Si está bien hacerlo una vez, cuánto mejor sería hacerlo muchas. Por el contrario, si rezar y ofrecer sacrificios diariamente es reprensible, hacerlo una sola vez también debe serlo. Lactancio parece sugerir, pues, que no es posible cometer excesos en el acto de rendir culto a la divinidad. El error de los paganos consistió en su incapacidad para diferenciar a los dioses falsos del Dios verdadero. Por esta razón, para Lactancio, el modelo clásico de superstición se hallaba insanablemente viciado. Lo importante es aquello que adoramos y no la manera en la que se adora o se dirigen las plegarias. Las distinciones ciceronianas entre las maneras correctas y supersticiosas de venerar a los dioses son nulas de toda nulidad, desde el momento en que se refieren a divinidades falsas, inexistentes, quienes veneraban a los ídolos paganos de acuerdo con las moderadas sugerencias del orador romano, no eran homines religiosi, como podían ellos mismos suponer, sino que eran tan supersticiosos como los individuos fabuladores, pusilánimes e ignorantes a los que Tulio reprendía. El modelo cristiano de superstición propuesto por Lactancio tuvo escasa fortuna. Agustín de Hipona rechazará varias de sus afirmaciones. En primer lugar, el santo ataca la identificación de la superstitio únicamente con el culto de los dioses falsos de la gentilidad. En segundo lugar, Agustín no acepta que las supersticiones se refieran únicamente a las prácticas explícitamente culturales. En tercer lugar, cree que es posible pecar por exceso en el ejercicio del culto de Dios verdadero. Finalmente, Agustín rechaza la afirmación de que lo importante era el ser al que se adoraba y no las formas externas del culto. Corregido la profundidad
por Agustín de Hipona, el modelo de Lactancio que caerá en el olvido. Ha quedado solo como emergente de una manera distinta de concebir el culto cristiano y su relación con otros credos. Su triunfo hubiera significado una concepción de la liturgia radicalmente diferente de aquella que finalmente terminaría imponiéndose. El demonio, por su parte, no había penetrado aún con fuerza en el discurso antisupersticioso del cristianismo. Agustín de Hipona fue el encargado de reparar este olvido. San Agustín engloba bajo el viejo término superstitio un conjunto de fenómenos que la tradición anterior había mantenido separados. En un fragmento célebre de doctrina cristiana reproducido muchas veces durante el medioevo, Agustín define explícitamente el significado de la palabra superstición. Comillas, es superstición San Agustín engloba bajo el viejo término de superstitio un conjunto de fenómenos que la tradición anterior había mantenido separados. En un fragmento célebre de doctrina cristiana reproducido muchas veces durante el medioevo, Agustín define explícitamente el significado de la palabra superstición. Comillas, es superstición todo aquello que los hombres han instituido para hacer y adorar a los ídolos o para dar culto a una criatura o parte de ella como si fuera Dios. Cierre de comillas. Hasta aquí San Agustín identifica la superstitio con la idolatría. No se aparta del uso que los padres griegos daban al término deisidaimonía. Tampoco contradice la definición de Lactancio. Ahonda también el abismo que separa la concepción cristiana del modelo clásico ciceroniano. Pero la definición agustiniana de superstitio no termina aquí. Otros tres conjuntos de prácticas y creencias se suman a la idolatría para completar el sentido del término. En primer lugar, comillas, las consultas y pactos de adivinación que los hombres decretaron y convinieron con los demonios, como son los asuntos de las artes mágicas, las cuales suelen más bien los poetas conmemorar que enseñar. A esta clase pertenecen los libros de los adivinos y agoreros llenos de vanidad desenfrenada. Cierre de comillas, nuevas comillas. Asimismo pertenecen también a este género todos los vendajes y remedios que condena la ciencia médica, ya consistan en ciertas cantinelas o en ciertos signos que llaman caracteres, o en colgarse o atarse a algún objeto, o también en acomodarse de algún modo otras cosas, no para la salud del cuerpo, sino para ciertos simbolismos ocultos o manifiestos, las que con un nombre más dulce llaman
físicas, de suerte que aparezca que no implican superstición alguna, sino que son saludables por naturaleza, como son los zarcillos colocados en la parte superior de ambas orejas, o los anillos de huesos de avestruz puestos en los dedos, o el decirle a uno que tiene hipo que se agarre con la mano derecha el pulgar de la mano izquierda. A estas supersticiones hay que añadir mil vanísimas observaciones. Por ejemplo, si algún miembro chasquea, si entre dos amigos que pasean juntos se interpone una piedra o un perro o un niño, en este caso es más tolerable que pisen la piedra a quien miran como destructora de su amistad que el que den una bofetada a un niño inocente que pasó por intermedio de los que paseaban. De la misma clase son aquellas prácticas de pisar el umbral cuando se pasa por delante de la propia casa, volver a la cama si alguno estornudó mientras se calzaba, de regresar a la casa si se tropieza caminando, de temer más por la sospecha de que sobrevenga un mal cuando los ratones roen los vestidos, que sentir menor el presente daño. Cierre de comillas. Nuestra familiaridad con la palabra superstición, que forma parte del bagaje de sentidos comunes del hombre moderno, puede impedirnos reconocer tal vez la absoluta arbitrariedad que se esconde detrás de esta operación ideológica agustiniana. Por primera vez se unifican bajo un mismo término prácticas disímiles que no poseen verdaderos elementos comunes. La idolatría, la adivinación, los amuletos medicinales y las vanas observancias. La diferencia básica estriba en el carácter explícitamente cultural de la idolatría, de que carecen las otras tres. No puede desconocerse que estas prácticas, adivinación en particular, se han desarrollado a menudo en contextos culturales y litúrgicos, pero estas circunstancias no implican que exista en la adivinación, en los amuletos, en las vanas observancias, alguna característica intrínsecamente ligadas al culto. Si alguna manifestación sagrada aparece mezclada con estas prácticas, el objetivo que se persigue en todo momento es la obtención de beneficios concretos y no la adoración o veneración de la potencia invocada. ¿Cuál es el mecanismo ideológico que permitió San Agustín unificar bajo el rótulo común de superstición prácticas tan disímiles? En los párrafos seleccionados hallamos dos conceptos claves: la noción de vanitas, sed quae licentiore vanitate, y la noción de pacto con el demonio, pacta quandeam significationem cum demonibus. Existe un único denominador común que permite unificar estos cuatro conjuntos de prácticas y creencias. Todas son vanas en el sentido de que no pueden producir los efectos que de ellas se esperan.
ni la adoración de los falsos dioses, ni las prácticas adivinatorias, ni los amuletos medicinales, ni las vanas observancias pueden tener efecto alguno. Son creencias huecas, inútiles, inconsistentes. En otro fragmento célebre del libro 29 de doctrina cristiana, San Agustín desarrolla este razonamiento. Una cosa es decir, si bebes la infusión de esta hierba machacada no te dolerá el vientre, y otra distinta decir, si te cuelgas al cuello esta hierba no te dolerá el vientre. En el primer caso se aprueba el zumo saludable de la hierba, en el segundo se condena la significación supersticiosa. Es cierto que cuando no hay encantos, innovaciones y caracteres, no pocas veces es dudoso si las cosas que se atan o de cualquier manera se aplican al cuerpo para sanarse, obran en virtud de su naturaleza, y en tal caso pueden aplicarse libremente o proviene aquel efecto de alguna ligadura significativa, lo cual con tanto más cuidado ha de evitarlo el cristiano, cuanto más eficaz y provechoso aparece el remedio. Cuando se halla oculta la causa de la virtud, lo interesante es la intención con la que cada cual lo usa, pero solo si se trata de la salud y del buen estado de los cuerpos, ya sea con respecto a la medicina o a la agricultura. El obispo de Hipona utiliza el ejemplo de los amuletos medicinales. Cuando se encuentra oculta la causa de la virtud, el hecho relevante pasa a ser la intención con la cual se recurre al amuleto. Pero en los casos en los que no se puede aducir ignorancia, o en aquellos en los que el carácter vano de las prácticas es demasiado evidente, ¿de quién pueden esperarse los efectos deseados si los mismos no pueden ser producidos por la naturaleza? Ut naturae valeat, ni fue aquella práctica instituida por Dios, quae non sunt divinus ad dilictionem Dei et proximi quantuam publice constituta. Agustín no deja lugar a dudas. Es al demonio a quien dirigen sus esperanzas quienes llevan a cabo prácticas y creencias que el teólogo cristiano califica de aquí en más como vana superstitio. En todas estas creencias se ha de temer y evitar la sociedad con los demonios, que con su príncipe el diablo no intentan otra cosa más que obstruirnos y cercarnos el paso. ¿Por qué afirma el santo que detrás de estas prácticas vanas se esconde un pacto con los demonios, societas demonium? Porque si las supersticiones son vanas en cuanto a su capacidad para producir efectos reales derivados de la naturaleza o de la intervención divina, no queda otra alternativa que esperar que los mismos se produzcan por intervención de los demonios cum principe suo diabolo. En consecuencia, el conjunto de imágenes, símbolos y características
utilizados en dichas prácticas deben ser considerados como los signos con los cuales los homines supersticiosi entran en contacto con las fuerzas del mal. La noción de pacto con el demonio, destinada a cumplir hasta fines del siglo XVII un papel central en las persecuciones religiosas en la Europa occidental y de la América colonial, se sustentará sobre esta extraordinaria teoría de los signos agustiniana. Algunos autores han afirmado que el origen de la misma se relaciona con las peculiaridades de la magia helenística alejandrina, los efectos que pretendían obtenerse con las tabletas, amuletos y papiros mágicos que han sido hallados en cantidades sorprendentes en el Mediterráneo oriental, dependían siempre de su capacidad para constreñir a alguna fuerza espiritual superior, demonios y dioses intermedios, las almas de los muertos, las divinidades del panteón mayor, hasta el omnipotente Dios del judaísmo, eran combinados por los encantamientos alejandrinos para obtener por su intermedio la consumación de sus objetivos de venganza, de sus deseos amatorios o de las maldiciones dirigidas contra sus enemigos. Para San Agustín, un signo en una cosa que, además de su manifestación sensible, sugiere por su naturaleza otra idea diferente. Si vemos humo, suponemos que hallaremos fuego cerca. Por el sonido de una trompeta deducimos si el ejército se ha decidido avanzar o retirarse. Una huella nos indica que el animal ha pasado recientemente por el lugar. Entre todas las instituciones humanas, algunas han sido instituidas por Dios, otras lo han sido por los hombres. Estas últimas se sustentan en signos convencionales pactados entre individuos que conforman grupos humanos organizados. La figura tiene un valor entre los griegos y otro distinto entre los latinos, no por su naturaleza, sino por el querer y consentimiento de los que se asignaron un significado. Por lo tanto, si un individuo que conoce ambas lenguas quiere comunicarse con un griego, no usará esta letra con la misma significación que le otorgaría si deseara escribir una carta a un lector latino. Algunas de estas instituciones humanas sustentadas sobre signos convencionales son útiles y necesarias, otras son superfluas, otras son supersticiosas. Entre las útiles y necesarias hallamos el vestido de los adornos corporales que permiten distinguir las dignidades y el sexo de las personas, también el alfabeto, los sistemas de pesos y medidas, los signos monetarios. Entre las instituciones superfluas, el ascetismo agustiniano ubica a las manifestaciones artísticas, la pintura, la escultura y el teatro, las fábulas literarias. Ya hemos mencionado, por otra parte, las instituciones humanas supersticiosas. La diferencia entre estas y las anteriores radica en el hecho de que mientras las instituciones
útiles y las superfluas se sustentan en signos artificiales establecidos por convención de los hombres entre sí. Las instituciones supersticiosas se basan en signos artificiales estipulados entre los hombres y los demonios. Todos esos signos valen tanto en cuanto que por soberbia de las almas han sido convenidos con los demonios, formando como cierta laguna común para entenderse. Todos ellos están llenos de curiosidad pestilente, porque no se observaron porque tuvieran algún valor, sino que observándolos y simbolizándolos se hizo que adquirieran valor, y por esto a distintas gentes se muestran diferentes conforme sean los pensamientos y opiniones de cada sujeto, porque aquellos espíritus que solo quieren engañar a cada uno le proporcionan las cosas conforme a las sospechas y convenios en que le ven enredado. Luego, así como todas estas significaciones humanas mueven los ánimos conforme al convenio de la sociedad de cada uno, y por ser diverso el convenio mueven con diversidad, y además no convinieron los hombres en sus significados porque ya eran aptas para significar, sino que lo fueron por convenio. Así también aquellos signos con los que se adquiere la perniciosa sociedad con los demonios no tienen más valor que el que según las vanas observancias les atribuye cada uno. Esto lo demuestra hasta la saciedad el rito de los agoreros, los cuales antes de observar los signos y después de haberlos observado procuran no ver el vuelo de las aves ni oír sus voces, porque estos signos no tienen valor alguno, sino se añade el consentimiento del observador. Cierre de comillas. En este último párrafo, Agustín ha sintetizado las bases del nuevo modelo cristiano de superstición. Las diferencias con el modo clásico no residen tan solo en el hecho de por sí novedoso del agrupamiento de prácticas culturales y no culturales bajo un mismo rótulo, ni en la noción de pacto con los demonios como mecanismo capaz de sustentar la condena de las prácticas supersticiosas. Más relevante aún son otras dos afirmaciones que desarrollan con audacia la vieja noción latina de superstitio hasta extremos que jamás hubieran sido pensables en el mundo antiguo. En primer lugar, la sugerencia de que por su carácter mismo de pacto cum daemonibus, sustentado en signa convencionales, las prácticas intrínsecamente vanae pueden, pese a todo, producir efectos reales. Estos efectos no son producto de una causalidad real legítima, no se producen por efecto de las leyes naturales ni por voluntad de la divinidad cristiana, sino por intervención de aquellos a los que el homo superstitiosus apela en última instancia. Illi enim spiritus qui decipere volunt talia procurant.
se llevan a cabo por mediación de los espíritus malignos que concurren cada vez que observan los signos convenidos entre ellos y los hombres supersticiosos para producir un efecto pactado con anterioridad, el conocimiento de hechos futuros, la curación de enfermedades, la obtención de riquezas, la protección ante el peligro, la generación a distancia de daños en la vida y propiedad de terceros. De aquí proviene que por cierto y oculto juicio de Dios los hombres ambiciosos de semejantes perversidades sean entregados según lo merecen sus apetitos a la burla y engaño de los ángeles prevaricadores que los escarnecen y engañan. Por eso sucede que en estos géneros perversos y supersticiosos de adivinaciones digan muchas cosas pasadas y futuras que acontecen en la forma en que se dicen, y como observando ellos que muchas cosas se cumplen conforme a sus observaciones, con ellos se vuelven cada vez más curiosos y se enredan más y más en los infinitos lazos del error más supersticioso. Agustín establece aquí algunas diferencias con la magia helenística. Los demonios no pueden ser nunca constreñidos por los signos supersticiosos. Actúa voluntariamente su permisión divina mediante como consecuencia de los pactos y convenios establecidos con los hombres. El permiso de la divinidad se convierte en un requisito indispensable para que los demonios puedan provocar los efectos que las prácticas supersticiosas no tenían capacidad propia para producir. Esta era la manera por la cual el airado Dios cristiano castigaba a los homines supersticiosi et sese magis inserant multiplicibus laqueis perniciosissimi erroris. En síntesis, para el modelo agustiniano de superstición, las prácticas supersticiosas, idolatría, vanas observancias, amuletos medicinales, adivinación, no se sustentaban sobre sistema de causas, sino sobre un sistema de signos. Los mismos no poseían una función causal, sino una función semántica. La segunda afirmación, que establece una inconmensurable distancia entre los modelos ciceroniano y agustiniano de superstitio, es aquella que califica al homo superstitiotus como criatura soberbia, quae omnia tatum valent quantum praesemptione animorum. Para el modelo clásico, el hombre supersticioso es en esencia temeroso, pusilánime, también es un individuo ignorante. La superstitio no es sino una consecuencia lógica de sus falencias intelectuales, pero para San Agustín la superstición es un desafío a la divinidad, a los límites reales que le han sido impuestos al hombre en la tierra. Pretender traspasarlos recurriendo al enemigo supremo de Dios, recurriendo al demonio, es en definitiva un pecado de soberbia, es en definitiva un acto de rebelión. El orgullo se encuentra en la base del modelo cristiano de superstición. Desarrollaremos
con mayor extensión esta problemática en el capítulo 2. San Agustín se aparta también de manera fundamental del modelo de superstición alternativo de Lactancio. En primer lugar, por la unificación de prácticas culturales y no culturales. En segundo lugar, por la utilización de la demonización como mecanismo básico de descalificación. De hecho, en la epístola ad Deogratias, Agustín alerta intencionalmente el segundo término de la definición de Lactancio, donde éste había afirmado aecum exhibitur Deo vera religio est. Se ha querido ver en el Salmo 95 una de las justificaciones bíblicas más sólidas para la asimilación de los dioses paganos con los demonios. Por último, el modelo agustiniano rechaza la postura de Lactancio, quien negaba la que pudiera cometerse excesos en el ejercicio del culto del Dios verdadero. De haber triunfado el modelo del autor de la Divinarum Institutionem, los paganos hubieran sido los únicos supersticiosos, pero el vencedor fue el modelo agustiniano. En el futuro, el cristiano bautizado, el Homo Catholicus, pudo también convertirse en Homo Superstitiosus. Tras la muerte de Agustín de Hipona, no se produjeron en la antigüedad tardía nuevas reflexiones de importancia. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con este párrafo.